Bienvenidas, mentes curiosas. Esto es Bailando con Ideas. Desde Australia, con vosotros, yo soy la doctora Carmen Salvador. Y os invito a escuchar un cóctel de entrevistas mixto. Con mucha ilusión os presento mi segundo episodio en Anestesia, Cerebro e Investigación con Primates. ¿Os podríais o os querríais imaginar cómo sería el mundo de la medicina sin anestesia? Curiosamente, y aunque se utiliza en millones de operaciones alrededor del mundo de forma habitual desde hace más de 150 años, se desconoce con certeza cómo actúa en nuestro cerebro. Y esto tiene que ver con el hecho de que la pérdida de conciencia que se da durante los procesos de anestesia general se da en el cerebro, el órgano de nuestro cuerpo que más desconocemos. En este episodio os invito a escuchar mi conversación con el doctor Jesús Ballesteros. Jesús hizo su tesis doctoral en neurociencia a través de la Universidad Autónoma de Madrid y es un experto en electrofisiología. Actualmente vive en Boston, pertenece al Departamento de Anestesia y Cuidados Críticos del Hospital General de Massachusetts e investiga en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, o por las siglas en inglés MIT. La Universidad MIT está considerada por numerosos rankings como una de las mejores y más prestigiosas universidades a nivel mundial, manteniendo durante 10 años consecutivos el título de la mejor universidad del mundo. Jesús investiga con primates para conocer cómo la anestesia funciona a nivel cerebral en un proyecto en colaboración con Harvard y MIT. En mi conversación con Jesús exploraremos qué es la cognición neuronal, las diferencias que hay entre cognición neuronal y plasticidad neuronal, así como cuáles son las capacidades cognitivas. Jesús nos hablará de cómo y por qué usa anestesia en su investigación con primates, las diferencias entre anestesia profunda y los estados de coma, qué se conoce acerca de cómo actúa la anestesia en el cerebro y cómo reaccionan los cerebros jóvenes y envejecidos ante ella. Descubriremos la aplicación práctica o utilidad clínica de la investigación de la anestesia y se comentarán las preguntas abiertas de este campo que quedan todavía por conocer. Bueno, y sin más demora, aquí os dejo este podcast en investigación de los mecanismos de anestesia en el cerebro de primates con el doctor Jesús Ballesteros. Bienvenido, Jesús, a Bailando con Ideas. Un placer, doctor Jesús Ballesteros. Un placer estar contigo, Carmen. Gracias por la invitación para participar en el podcast. Bailando con Ideas, que por cierto, muy bonito nombre. Preséntate, por favor, me dice dónde trabajas y qué puesto tienes actualmente, dónde vives. Bueno, pues como tú has Carrera. dicho, soy Jesús Ballesteros, soy doctor en neurociencia por la Universidad Autónoma de Madrid. En realidad hice mi tesis en Albacete, en Castilla-La Mancha, pero el título iba por la Universidad Autónoma de Madrid, así que soy doctor por Madrid. Ahora mismo trabajo en Boston, en Estados Unidos, oficialmente para el Hospital General de Massachusetts, o MGH, como le llaman aquí, para el Departamento de Anestesia y, y Cuidados Críticos. Pero en realidad eso es simplemente oficialmente, porque allí no trabajo en mi día a día. En mi día a día trabajo en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el laboratorio de Earl Miller, que es un doctor y un investigador muy reputado por su trabajo en memoria de trabajo, en working memory, que se dice en inglés. Una traducción al español suena un poco raro. Pero mi día a día de trabajo es allí porque es donde tenemos las instalaciones y los equipamientos necesarios para llevar a cabo nuestro proyecto. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, ¿y cómo digas ahora? Pues el proyecto se llama Mecanismos de Anestesia en Modelos de Primates. Te lo digo así despacio porque normalmente lo explico en inglés y la traducción al español me suena muy rara, pero es básicamente cómo la anestesia funciona a nivel no molecular, sino a nivel más de sistemas cerebrales, en modelos animales
primates. Nosotros utilizamos primates para realizar nuestros estudios. El proyecto en sí mismo es más grande porque inicialmente mi supervisora, que es la doctora Yumiko Ishizawa, que es anestesióloga en el Hospital General de Massachusetts, ella consiguió la financiación para el proyecto, para llevar a cabo su idea, y luego con el tiempo se vio integrado en un grupo mayor en colaboración con Harvard y MIT, donde es un proyecto P01 estadounidense, que son bastante grandes y con mucho dinero de por medio, y se vio integrada en ese sentido porque estaba muy relacionado y entablando conversaciones y con colaboraciones se dio cuenta de que podría llevar a cabo su trabajo en el instituto también, muy convenientemente. Entonces, para cuando yo llegué, eso justamente acababa de ocurrir. Entonces, estábamos trasladando los animales al MIT y trasladando el proyecto. Como decía, el proyecto en general incluye gente que trabaja desde ratones, modelos de ratones, hasta doctores que trabajan con pacientes humanos, y entre medias estamos nosotros haciendo como de puente entre roedores y humanos. Hay cosas que se pueden hacer con roedores, hay cosas que se pueden hacer con humanos, hay cosas que hacerlo con cualquiera de ellos dos no es muy práctico. Entonces, para eso está la gente que trabaja con primates. Y luego hay un subgrupo que trabaja con modelos matemáticos. Lo que hacen es generar hipótesis o ideas de trabajo o validar teorías que surjan de los datos a través de modelos matemáticos y viceversa, crear modelos matemáticos en base a una teoría y comprobarlos con los datos prácticos de los otros grupos. O sea, es un grupo muy multidisciplinar, con gente que trabaja en estadística, en pura matemática, en computación y sobre todo muchos electrofisiólogos y médicos, anestesiólogos. Increíble, ¿no? Bueno, sí, todos los centros de investigación más potentes del mundo son interdisciplinares, ¿no? Como por ejemplo el Max Planck también, porque hay a veces para comprobar algo muy particular tienes que mirar una perspectiva muy grande, ¿no? No, y con mucha razón, porque hoy en día cualquier ciencia tiende a expandirse en otros ámbitos, ¿no? Al final nos estamos dando cuenta en la biología o al menos en la neurociencia, que no podemos entender las cosas sin un modelo matemático complejo, porque el cerebro es complejo. Si hay una palabra que define al cerebro, es complejo, y trabaja en una cantidad de dimensiones inimaginable, y eso solo se puede estudiar en detalle a través de simulaciones matemáticas, que no son muy precisas, porque no dejan de ser simulaciones, pero pueden dar una idea de la complejidad del sistema. Una ecuación matemática de muchísimas dimensiones, por mucho que lo intentemos imaginar, no nos va a entrar en la cabeza, pero puede emular el proceso cerebral con más detalle que tú puedas crear en una simple gráfica de 2 dimensiones, por ejemplo. Eso siempre va a ser un diagrama muy, muy burdo. Pero bueno, o sea que ellos son importantísimos, pero también necesitamos médicos, por supuesto, estadísticos, que no son matemáticos puros, que son estadísticos, y también químicos y ingenieros, porque tenemos una parte del proyecto que trata de aplicar lo que obtenemos, las ideas que obtenemos sobre la anestesia y cómo funciona, a la aplicación de la anestesia en la clínica. Entonces, para ello necesitas un ingeniero que te diseñe un controlador, por ejemplo, para inyectar anestesia automáticamente. Entonces tenemos ingenieros trabajando con nosotros, que sí, muy, muy interdisciplinar y muy interesante, y siempre se aprende algo nuevo en cada reunión del grupo, por ejemplo. Bueno, suena fascinante, ¿no? Entonces decías que trabajas con primates, ¿no? ¿Qué tipo de primates usáis y cuántos tenéis allí? Cuéntanos, porque Bueno, imagino te puedo comentar, no te puedo comentar mucho ni dar muchos detalles porque es siempre un tema delicado y hay ciertos temas de privacidad que queremos respetar. Entonces, te sí, puedo comentar, lo que puedas. nosotros trabajamos con macacos, son el género es Rhesus, o sea, la especie es Rhesus y el género es macaca, mulata, o sea, es un macaco asiático.
que se utiliza mucho en neurociencia. Es el macaco más complejo que se puede utilizar en la investigación, digamos, básica. Primates superiores como el chimpancé o el orangután solo se pueden utilizar a nivel para testear drogas que vayan a ser de uso clínico, por ejemplo, para el HIV, SIDA o otro tipo de estudios muy, muy concretos. Ya no se utilizan para ciencia básica. Los macacos, sin embargo, todavía se pueden utilizar. Bueno, Así que bueno, eso es lo que te podía contar de los primates. Luego, si quieres, hablamos más de cómo son los experimentos o de qué incluye el trabajar con primates, porque suena muy interesante, es interesante, es muy estimulante, pero tiene también sus inconvenientes y es una parte importante de por qué no se trabaja tanto con primates, porque tiene inconvenientes tanto para ellos como para nosotros. Entonces, es importante resaltar que no se utilizan para todo, se utilizan para cosas muy, muy específicas. Muy específicas. ¿Y para qué para qué se usarían? ¿Qué cosa específica? En nuestro caso es porque experimentos que tú puedes hacer con la anestesia en roedores, por ejemplo, pues son muy interesantes y te dan muchos detalles a nivel, por ejemplo, molecular. Se puede hacer estudios de histología, que es observar cómo el tejido cómo cambia o cómo se expresan distintas proteínas en el cerebro. Porque tú puedes hacer un experimento con un roedor por unos cuantos días y procesar el tejido después. Tú eso no lo puedes hacer con humanos. Con un humano, un paciente, el hospital tiene un sistema de generar datos con pacientes que se van a someter a una operación de cualquier manera. De todas formas, hay voluntarios, pero la mayoría de ellos son gente que va a entrar en la sala de operaciones y el anestesiólogo de turno pues pide permiso para colocar un sistema de electroencefalograma, por ejemplo, en la frente a ese paciente que va a ser operado. Y como va a recibir anestesia, puede recolectar los datos de cómo la actividad cerebral de ese paciente cambia durante el proceso de anestesia. Si no afecta al resto de la operación, pues normalmente los cirujanos dan su aprobación y puedes obtener datos de humanos. Pero ya está, no puedes hacer más. Hay casos muy específicos en los que un humano, por ejemplo, que tiene epilepsia, que no se puede tratar, que tiene un caso muy severo de epilepsia, una operación muy normal es eliminar un pedacito de cerebro. Entonces tienes que abrir y eliminar ese pedacito de cerebro. En ese caso, y como paso previo, un investigador puede colocar electrodos dentro del cerebro y recibir información directa de esa zona. Dato que es muy, muy importante porque la gente normalmente no accede voluntariamente a tener electrodos dentro de su cerebro. Pues porque no es necesario, es muy invasivo, ¿no? Sin embargo, unos pacientes que necesitan, el doctor necesita saber de dónde viene esa descarga epiléptica, que muchas veces no es fácil, necesita poner electrodos y leer directamente dónde ocurre esa actividad anómala. Y para esos datos son valiosísimos, son como el oro de los investigadores en pacientes humanos, porque es información que viene directamente del cerebro sin ser filtrada por el cráneo, por la piel, como cualquier electroencefalograma que podamos hacernos en el día a día. Pues eso que no se puede hacer tan habitualmente con humanos, que es tener electrodos dentro del cerebro, se puede hacer con primates. Y a la vez se puede hacer también con roedores, pero el cerebro es mucho más parecido al humano que el del roedor. Obviamente. Las áreas cerebrales son muy parecidas, las capacidades que tiene un primate son mucho más parecidas a un humano, entonces es más fácil saber cuando el primate ha perdido la conciencia o cuando la recupera, porque un roedor, cuando lo duermes con anestesia, pues se queda quieto, se puede quedar así como de un lado, y cuando se despierta lo único que puede hacer es voltearse. Tienen un reflejo que es ponerse sobre sus cuatro patas. Cualquier animal que tiene cuatro patas tiene un reflejo que automáticamente, si está patas arriba, lo intenta voltear.
Pues esa es la única manera de saber cuándo el animal ha recuperado su estado normal, más o menos. Con un primate, cuando se recupera de la anestesia, pues puede continuar haciendo el test que le hayas propuesto. Puede estar haciendo una tarea y recuperarla y continuar con esa tarea. Fallará al principio, pero luego empezará a hacerla correctamente, como lo hacía al principio. Bueno, ¿qué tipo de tareas les ponéis a los primates? Pues en mi caso es una tarea muy sencilla. En mi caso, ellos están sentados en una silla, ¿de acuerdo? Conectados al sistema, de manera que estamos leyendo su actividad cerebral mientras él está despierto. ¿Cómo leéis su actividad cerebral? ¿Con electroencefalogramas o...? No, estos son electrodos invasivos. Eso lo que tenemos es una especie de... Son como unos chips cuadrados de medio centímetro por medio centímetro, que tienen, pues depende, ¿no? Los nuestros tienen 64 electrodos. Son como los chips que te puedas imaginar, una pastillita muy pequeña con 64 electrodos de 2 o 3 milímetros de longitud. Esas pastillitas con electrodos las introducimos debajo del cráneo, debajo de la dura madre, que es la membrana que separa el cerebro del hueso, una de ellas, y lo colocamos directamente sobre la corteza cerebral. Digamos que lo insertamos con un golpecito seco, entra y los 64 pinchitos se quedan integrados en el tejido cerebral. Pues esos pinchitos tienen la punta es conductora, es como un cable pelado que registra la actividad cerebral que hay alrededor de ese pincho. Y ese electrodo, cada uno de esos 64 electrodos registra, por ejemplo, una actividad de 100 micras alrededor de ese electrodo. Con eso puedes obtener una visión de campo, que llamamos, es como la actividad general alrededor de ese punto, e incluso leer neuronas aisladas. Tú puedes recibir información de una neurona que haya quedado, por suerte, muy cerquita de ese electrodo y que haya sobrevivido, y leer cómo esa neurona dispara individualmente. Pues nosotros tenemos 4 de esas pastillitas, 2 en cada lado de la corteza prefrontal del animal. ¿Por qué elegimos esa área? Bueno, pues es una explicación bastante técnica y detallada de por qué, pero es porque están relacionadas con el sistema auditivo y motor a nivel integrativo. La parte frontal del cerebro es la que integra información de muchos tipos y digamos que genera una decisión, entre comillas. Bueno, pues como nuestra tarea consiste en ponerles un tono, un sonido de distintos tonos, y el animal tiene que reconocerlo y mover un joystick a la izquierda o a la derecha para darnos a entender que ha entendido el tono y que ha generado una respuesta correcta. Muy sencillo, porque es un aprendizaje que ellos asocian muy rápido y cuando escuchan el tono agudo, ¡pip!, ellos van a la derecha, llevan el joystick a la derecha. Cuando escuchan el tono grave, que es el bu, llevan el joystick a la izquierda. Y eso es una respuesta correcta. Pues eso lo tienen que hacer muchas veces seguidas. Cada prueba dura como unos 5 segundos y lo tienen que repetir continuamente. Y cada vez que obtienen una respuesta correcta, reciben un sorbito de zumo o de agua con azúcar, algo dulce que les anime a participar. Porque lo que es muy gracioso de los primates es que se parecen tanto a los humanos que no trabajan de gratis. No trabajan porque les guste o porque les apasione la ciencia, no, trabajan por una recompensa como hacemos nosotros. Claro. Y si no se las das, no trabajan y no hay ciencia, y tener al animal haciendo un experimento no tiene sentido ninguno. Así que cuando trabajan es porque están en buenas condiciones, alegres de recibir esa recompensa y motivados. Y motivados, exactamente, claro. Esa es la palabra. Motivados y en buenas condiciones, porque un mono deprimido, por ejemplo, no trabaja tampoco.
un mono enfermo no trabaja. Y ni es apropiado para el animal, ni para la ciencia, ni para nadie. Entonces, no se tienen animales en malas condiciones porque no dan resultados, ni son beneficiosos, ni es éticamente correcto. Ni es ético, claro, claro. Exactamente. Bueno, Pero entonces... incluso si no creyeras en la ética, a nivel puramente de beneficio, tampoco es útil. Científico no sería útil. Vale, bueno, está bien saberlo. Bueno, entonces vosotros estudiáis o tú estudias lo que es procesos de cognición, ¿no? La cognición neuronal. ¿Me puedes definir qué es? Pues la cognición es la capacidad que tiene un organismo, hablando de cognición, un organismo superior para procesar información y valorarla a partir de su percepción para generar una respuesta acorde a su entorno. Digamos que eso sería una definición muy generalista. Tú percibes algo, procesas esa información y respondes al entorno de una manera apropiada o inapropiada si es una respuesta patológica. Pero esa definición incluiría, por ejemplo, bacterias, plantas que perciben su entorno y reaccionan. Entonces, aplicamos cognición a animales que poseen un sistema nervioso, digamos, o que llevan a cabo ese proceso gracias a un sistema nervioso. Y eso ya partiríamos de medusas, que tienen un sistema nervioso muy primitivo, pasando por gusanos, otros invertebrados, incluso muy evolucionados como los pulpos, pero ya sobre todo mamíferos que tengan un sistema nervioso muy desarrollado y con su cerebro propiamente dicho. No sé cómo está la teoría en otros campos a lo mejor la filosofía o la botánica o incluso de otros temas de qué considerar cognición. Pero es muy apasionante porque además en estos días incluso existe la pregunta, vale, pero un ordenador o una máquina con inteligencia artificial también puede percibir, aprender, valorar información y reaccionar, aunque haya sido programada incluso, pero hay algunas que desarrollan capacidades por sí solas, ¿no? ¿Es eso cognición? Bueno, pues hay gente discutiendo sobre eso, pero básicamente no es más que percibir algo, procesarlo y responder. Y comentabas, hay entonces distintos tipos de cognición neuronal. Sí, digamos que más que distintos tipos de cognición, la cognición puede estar formada por muchos distintos procesos, ¿no? Pues la percepción en sí misma es un proceso de la cognición y la reacción muscular o motora es otro proceso de la cognición. Pero entre medias hay aprendizaje, hay memoria de trabajo, hay memoria episódica o memoria sintáctica, muchos tipos de memoria que no viene al caso definir. Los sentimientos, la valoración subjetiva de la información no es la misma para ti que para mí, basada en nuestra experiencia. Las experiencias, que son parte de las memorias, son parte de la cognición. O sea, la cognición incluye una serie de procesos que te permite procesar la información más o menos complejamente. Y unos animales podrán tener una cognición más sencilla, con menos procesos intermedios, y otros animales podrán tener una cognición más compleja, a lo mejor. No diría que es lo mismo la cognición de una medusa que la cognición de un ser humano. La medusa básicamente percibe algo, puede aprender seguramente a reaccionar a un estímulo y reacciona a ese estímulo. Pero ya está, no tiene memorias a largo plazo, más allá que la pura plasticidad sináptica, no tiene sentimientos, que sepamos, y muy seguramente no los tenga, no tiene memoria de trabajo, no puede focalizar su atención en algo concreto, lo que sea que venga a ella es lo que percibe y se mueve buscando nuevas estimulaciones. Pero nosotros podemos focalizar nuestra atención en distintas cosas a voluntad. Podemos aprender, ¿no?
podemos aprender a otros niveles que una medusa no puede aprender. No puede aprender. Entonces ahí entramos en el concepto de lo que es la plasticidad neuronal, ¿no? ¿Cómo definirías lo que es la plasticidad neuronal? Pues la ¿Cómo se plasticidad neuronal, diferencia, cómo se diferencia entre la cognición? Porque son conceptos que creo que hoy en día escuchamos bastante a menudo y creo que es importante pues, definirlos, ¿no? Para saber y es si muy tenemos... interesante, sí, desde luego, es muy interesante porque cuando yo empecé mi máster, por ejemplo, yo no he oído hablar de la plasticidad neuronal y ahora parece ser que es más accesible a toda la gente. Así que en estos pocos años, unos cuantos años desde el máster, la cosa se ha viralizado, ¿no? Ujú, Pero yo diría, y quizá no es una definición muy técnica, la diferencia entre plasticidad sináptica y cognición es que la cognición necesita de plasticidad sináptica para existir. La plasticidad sináptica es la capacidad que tiene un sistema nervioso o una neurona de ajustarse y cambiar su comportamiento en el tiempo, dependiendo de las condiciones que ocurran. Una condición muy primitiva en el que todo fuera fijo no sería útil, porque un estímulo, digamos, que venga yo y te toque en el hombro, puede ser interesante la primera vez, puede ser importante para tu supervivencia, pero si yo sigo haciéndolo sin motivo alguno 20 veces, 3 días, al final tú te acabas acostumbrando, no reaccionas a eso, porque tu cerebro ha entendido que no hay una necesidad de reaccionar a ese estímulo. Eso ya es plasticidad sináptica. Una medusa que estuviera por casualidad, haya llegado a una playa o a un acantilado y esté sintiendo una roca a su lado, pues a lo mejor la primera vez reacciona y dispara su veneno porque ha habido un contacto, pero si la marea sigue presionándole contra esa roca y continuamente o está aprisionada ahí, al final deja de generar esa respuesta. O a lo mejor una medusa no es el ejemplo más indicado, pero hay una serie de babosas que tienen un sifón, que es como se descubrió la plasticidad cinética en primer lugar, en el que si tú le tocas una parte de su cuerpo, el sifón reacciona liberando agua como ujú. mecanismo de defensa, ¿no? Pues los investigadores descubrieron que si lo hacían a un ritmo determinado durante el suficiente tiempo, esa respuesta dejaba de ocurrir, porque no estaba consiguiendo nada. La respuesta no evitaba ese estímulo, ¿no? Entonces, el sistema detecta que no es necesario y deja de hacerlo. Eso es plasticidad sináptica. Y eso se consigue con 2 neuronas pueden generar plasticidad sináptica entre ellas. Ujú. Por lo tanto, la cognición necesita que todas esas neuronas que están en ese sistema puedan adaptarse para que tú puedas tener una cognición apropiada a cierto momento. Pues vale, bueno, cuéntame Jesús, cómo es eso de que las neuronas se comunican. ¿Cómo es eso de comunicación Pues, neuronal? pues verás, las neuronas no son, o sea, el sistema nervioso no es como una cañería, Ujú, ¿no? Continua de agua. Las neuronas son células que están separadas unas de otras y ujú, necesitan transmitir esa información a lo largo pues imagínate, desde tu dedo meñique del pie hasta tu cerebro, hay casi 2 metros de distancia. Esos son muchas neuronas, una detrás de otra, que pasan esa información. Pues eso que parece que lo sabemos todos hoy en día, no se sabía hasta hace bueno, relativamente poco. Esto fue, de hecho, un español, uno de los pocos Nobel españoles que tenemos, que es Santiago Ramón y Cajal, el descubridor de que el sistema nervioso no es una red continua de cañerías, como pueden ser las de una casa, sino que son neuronas individuales que más que continuas, más que generar un tubo continuo, son contiguas, están pegadas una a la otra, están literalmente pegadas, el espacio entre ellas es muy pequeño y no solo se puede ver con un microscopio electrónico.
pero están separadas. Entonces, ¿cómo se transmite esa información de una a la otra? ¿Cómo le dice una neurona a la otra que hay algo que transmitir? Pues la primera neurona lo que hace es liberar unas pequeñas vesiculillas, unas burbujitas con moléculas dentro, las liberan al exterior y esas moléculas viajan hasta la siguiente, que está cerca, pero para una molécula es un viaje muy grande, y ahí se interaccionan con otras proteínas y transmiten esa información. Eso es, en parte, por lo que la plasticidad sináptica, de la que hemos hablado, se puede generar, porque una neurona puede transmitir más o menos moleculillas a la siguiente, o la siguiente puede recibirlas de distintas maneras, puede generar más o menos respuesta. Entonces, a ese nivel ya la plasticidad sináptica existe, en una simple transmisión de una a otra. Y sabemos cómo Ramón y Cajal, ¿no? Hizo este tipo de descubrimiento, que aplicó una técnica nueva poniendo plata en las tinciones, ¿no? Y de repente vio, ¿no? El momento eureka que él debió de tener fue porque aplicó algo que nunca se había aplicado en ese tipo de... Sí, además la historia es curiosa detecciones y porque cosas, ¿no? es uno de los típicos descubrimientos que se hacen gracias a un fallo, digamos. Porque Santiago Ramón y Cajal recibió el Nobel conjuntamente con Camillo Golgi, que es un italiano, Italia. que desarrolló una técnica de tinción, que es la tinción de Golgi, o de Golgi, no sé muy bien cómo se pronuncia, que resulta... Golgi, que resulta que no es muy allá, porque, y no se sabe muy bien cómo funciona, incluso a día de hoy, porque tú pones un tejido neuronal en esa tinción y resulta que unas neuronas se tiñen, se rellenan de negro, de esa sustancia negra, de manera que la puedes ver muy bien, y muchas otras no. O sea que al final, por alguna razón, una neurona de cada 1000 se tiñe y la puedes ver con un contraste increíble. Entonces, ves que literalmente las neuronas son individuales. Entonces, lo que hizo Ramón y Cajal fue, aprovechando esa tinción o esa capacidad especial de tinción, observó muchísimos cortes de cerebro, hizo un trabajo impresionante de visualizar con los microscopios de por aquel entonces. Estamos hablando de que esto ocurrió a finales del siglo... hace 150 años, hace alrededor de 150 años, con los microscopios que básicamente te los comprabas tú como científico y eran así pequeñitos, y lo que hacía era literalmente mirar y dibujar. Los dibujos de Cajal son preciosos, y si alguien tiene ocasión de buscar en internet dibujos de Santiago Ramón y Cajal, lo va a disfrutar, porque es la base de la neurociencia, es como comenzó la neurociencia moderna, básicamente. Él, con toda su paciencia, observó que las neuronas estaban separadas, que de hecho no se teñía todo el sistema nervioso, sino que se teñía una neurona aquí, otra neurona acá. De vez en cuando se teñían dos que estaban juntas y veía que estaban separadas, y estableció cómo él imaginaba que la información viajaba en un sentido o en otro, sin hacer pruebas experimentales. Él, simplemente viendo la estructura, intuyó cómo la información viajaba a través de este universo, e incluso intuyó, cuando nadie creía que eso era posible, que el cerebro podía cambiar, que podía ser plástico. Él hacía siempre la comparación de que el cerebro era como un bosque de árboles que, a fuerza de ejercitarlo y de nutrirlo, crearían raíces y ramas más frondosas, dando a entender que tus neuronas crecerían y se harían más fuertes y podrían comunicarse mejor unas con otras. Es lo que llamaba, bueno, no lo llamaba plasticidad cerebral, pero es lo que ahora conocemos como plasticidad cerebral. Por aquel entonces lo que la ciencia creía era que era una red continua, como una cañería, que simplemente estaba ahí y que funcionaba de una manera concreta, y que era como funcionaba y que no cambiaba. Pues no gracias a él, porque él no es su investigación, porque no lo puedo probar que el cerebro cambiaba, ¿no? Pero lo intuyó. Y lo que sí pudo probar definitivamente es que
las neuronas no eran continuas, sino contiguas. Y por eso, y con Camillo Golgi, recibió el Premio Nobel de Medicina o Fisiología. Muy Así que bien merecido. bien merecido, sí, señor. Estupendo. Bueno, pues muchas gracias por la explicación de Ramón y Cajal, que cómo Como se siempre me enrollo un descubre. poco, pero bueno, No, tú corta lo que te la cuento. Cuéntamela, por favor. Bueno, pues resulta que como trabajo en el Hospital General de Massachusetts, Sí, en Boston ciudad, suena a eh, película. Suena muy a película en el Hospital suena película General de americana, ¿verdad? Massachusetts. Es como en Sí, Tips. Pero bueno, es que también existe el general de Michigan. Y eso. sí. Pues resulta que en este hospital es donde primeramente se demostró públicamente por primera vez el uso de anestesia para su uso en cirugía. Mm, Hasta entonces lo que se venía haciendo era, pues eso, dar alcohol al paciente o intentar sujetarlo para que no se moviera mucho y hacer la operación lo más rápido. De hecho, lo que más se primaba en un cirujano era que fuera lo más rápido posible. Esa era la principal cualidad que quería ser un cirujano, que fuera rápido. Y me imagino por qué. Uh, Sin embargo, esta gente, después de comprobar que el éter tenía algún tipo de capacidad analgésica, lo que hicieron fue desarrollar esa técnica y por primera vez se hizo una operación de cirugía maxilar, de cuello fue en realidad, porque el cirujano era un dentista, ujú. y el anestesiólogo, que no era anestesiólogo, que todavía no existía como tal, le aplicó éter a este paciente. Por primera vez era éter, que ahora mismo no se utiliza, pero es muy parecido al isoflurano o algunos anestésicos volátiles que utilizamos hoy en día. Pues se lo dio a este paciente, el paciente continuó más o menos despierto, pero perdió la sensibilidad y la conciencia relativamente, y se pudo realizar la operación. Era una extracción de un cáncer en el cuello, que como te podrás imaginar, si no tienes anestesia tiene que ser dolorosísimo. Y una vez que el cirujano terminó y despertaron al paciente, le preguntaron que cómo se sentía. Y él dijo que parecía que le habían arañado en el cuello. La gente, pues claro, lo fliparía y el cirujano se volvió, esto se desarrollaba, pues ya sabes, en el típico anfiteatro de operaciones donde se enseñaba, ¿no?, a otros estudiantes en aquellos tiempos cómo se ejercía la práctica médica. Pues el cirujano se volvió y dijo, señores, esto no es una farsa. En inglés te lo cuenta como, gentlemen, this is not humbug. Porque se ve que, sí, que no es una farsa, se ve que alguien había intentado algo parecido y no había resultado del todo bien, y que este señor realmente, después de abrirle el cuello, retirarle un cáncer, decía que si le habían arañado el cuello, que parece que me han arañado aquí, que parece que tengo algo, doctor, no sé. Pues esa es la historia, esa es la primera vez que se pudo llevar a cabo una cirugía sin dolor por parte del paciente. Lo que ha cambiado la vida en medicina, pues a muchos pacientes y a muchos médicos, claro. Desde luego. Y a todos nosotros, porque imagínate ponerte la Imagínate, tesitura. de ahí que ir al Mejor, dentista era mejor lo ni mayor. imaginarlo. Claro. Y esa sala hoy en día se mantiene abierta, tiene sus cuadros explicativos, hay un cuadro muy famoso, eh, y se puede visitar, se utiliza como sala de conferencias. Está bonita. Si alguien viaja a Boston en algún momento, que no pare de visitar la Ether Dome, que está en el Hospital General de Massachusetts, la cúpula del éter en español, Ether Dome. Ujú, Se puede ujú. visitar. Es muy curioso. Por alguna razón también hay un par de momias ahí. No me pregunté por qué. Espero que no sea el hombre que operaron con el El cáncer. cirujano y el paciente. Ok. ¿Y tú trabajas en ese hospital? No, Allí no, cerquita del... oh, en realidad trabajo para ese hospital y para ese pero hay, departamento, está en pero otro no sitio. trabajo allí. Ok. Exacto. Bueno, estupendo. No sé Entonces, si te he ayudado. no, sí, queda bastante claro, queda bastante claro. Entonces, ahora te iba a preguntar, ¿estáis estudiando
pues, capacidades cognitivas y usáis la anestesia para investigarla. Entonces te iba a preguntar, bueno, ¿por qué usáis anestesia y qué es la anestesia? También cómo actúa la anestesia. Bueno, pues podemos intentar empezar por qué es la anestesia, ¿no? Ujú. Y luego intentamos ver cómo podemos utilizarla para investigar la cognición humana. Sí. Pues, ¿qué es la anestesia y cómo la usas para investigar la cognición humana? Pues la anestesia no es más ni menos que el uso de fármacos, ¿no? La Ujú. anestesia son fármacos o drogas, como se dice en inglés, que en español suena un poco raro, que, que te ponen a dormir, como normalmente la gente lo entiende. La gente cuando va a tener una operación dicen que le han puesto a dormir y porque le han puesto bajo anestesia. En realidad la anestesia no se parece demasiado al sueño. Más que nada porque tú del sueño te puedes despertar porque alguien te mueva y lo último que quieres en una mesa de operaciones es que te despiertes. Entonces la anestesia, de hecho, y como uno de mis supervisores aquí en MIT, que es Emery Brown, que va mucho por España, por cierto, a Madrid, es una personalidad en el mundo de la anestesia porque él es estadístico, anestesiólogo, electrofisiólogo, ha sido reconocido con muchísimos premios. Bueno, pues él Wow. una vez dijo que la anestesia en realidad no es más que una muerte reversible. Ujú, ujú. Y es una muerte reversible porque si tú pones a alguien bajo anestesia muy, muy profundamente, realmente esa persona deja de respirar, no recuerda nada, moriría literalmente. Por eso se necesita asistencia ventilatoria, ¿no? Necesitamos respiradores para gente que necesita ir a un plano de anestesia muy profundo. Así que básicamente lo que hace la anestesia es apagar tu cerebro y tus respuestas primarias. Al final todas residen en el cerebro. Tu respiración, tu ritmo cardíaco, todo se controla en el cerebro. Y si tú apagas el cerebro completamente, no reaccionas al dolor, no recuerdas nada, tus constantes vitales se estabilizan, aunque sea en el más mínimo nivel, y eso es lo que un médico en una operación necesita. Ujú. Uh, Al final del día, la anestesia depende de cómo de profundo quieras llevar al paciente, según lo que necesites. Se evita llevar al paciente a lo más profundo porque no se sabe realmente, y es parte de nuestro trabajo, cómo puede estar el cerebro. ¿El estado más profundo que estás hablando serían los estados de coma? Buena pregunta, O- porque una de las oportunidades que nos ofrece la anestesia es saber en qué consisten los estados de coma. No estamos seguros en qué consisten los estados de coma. No claro. sabemos, sabemos que ciertas lesiones, incluso muy pequeñas, en cierta parte del cerebro, pueden dejar a una persona en un estado de coma, pero no sabemos qué ocurre en su cabeza. Sabemos que a lo mejor necesita un respirador. Sabemos que no reacciona a nada. Pero como no sabemos, se puede incluso percibir algún tipo de actividad cerebral en ese tipo de pacientes, pero no sabemos qué ocurre en su cabeza. Entonces la anestesia, como nos da un margen muy amplio de podemos llegar hasta ese nivel o podemos quedarnos un poquito más arriba y ver cómo cambia la dinámica cerebral según más profundo. Es uno de nuestros objetivos, es eso, comprobar cómo cambia la actividad cerebral y qué comportamientos se asocian a cada estado de anestesia. Por Ujú. eso tenemos al animal haciendo una tarea mientras que lo anestesiamos, para ver cómo cambia su comportamiento a la vez que cambia sus señales cerebrales y ponerlos en conjunto. Es- Pues puedes tener un paciente que no hace nada porque no es responsivo, no responde a nada, pero tiene algún tipo de actividad cerebral, pero no sabes qué es esa actividad cerebral. Claro, todavía no sabemos mucho cuál es la diferencia entre estado de inducir la anestesia de manera profunda, ¿no? A tener un coma. No, y Mm, porque uno de los problemas que tiene la anestesia es que yo lo intento explicar como cualquier otra droga, un fármaco es como una llave que actúa sobre una cerradura concreta que tenemos en nuestro cuerpo, que son las proteínas receptoras.
Todas las drogas interaccionan con algo que tenemos en nuestro cuerpo, una proteína, que genera un efecto, ¿verdad? Pues la anestesia o las anestesias que conocemos hoy en día son como cerraduras, son como llaves muy generales, o sea, afectan prácticamente a todo el cerebro a la vez, y no tenemos capacidad de dirigir ese efecto. Tampoco es que sepamos a dónde dirigirlo ahora mismo, y es parte del problema. Tenemos una llave muy general, intentamos aplicarla poquito a poquito y ver qué va cerrando esa llave a distintos niveles. Y podríamos eventualmente saber cuándo se pierde la conciencia en un momento dado, o qué partes hemos afectado con ese poquito de anestesia para que la conciencia se haya perdido, o para que hayas perdido la respuesta al dolor, o para que hayas perdido la memoria, y así poder ver qué partes del cerebro son necesarias para cada cosa. Imagino que también tiene que ser complicado, ¿no? Porque ya no es solamente el tipo de fármaco que administras, pero no solamente eso, sino también la concentración de ese fármaco la cual tú aplicas, ¿no? Entonces, Exactamente. claro, porque imagino que habrá muchos tipos de anestesia también, muchos fármacos que se usan. Hay varios Oh, y es muy interesante porque los más comunes son los que, como he dicho, apagan el cerebro. Es, por por completo. ejemplo, dependiendo de la concentración, como tú bien has dicho, pero sí, básicamente, si pones suficiente fármaco, bueno, si pones suficiente fármaco de cualquiera de ellos, acabas apagando el cerebro porque Sí. hay una dosis letal, perdón. Pero, Ajá. por ejemplo, el Propofol Ujú. es para el que a lo mejor sepa un poco más, es un agente GABAérgico. Es un inhibidor del cerebro. Digamos que sería, muy cogido con pinzas, parecido al alcohol. Ujú. Si tú tomas suficiente alcohol, tú puedes caer al suelo redondo y no acordarte de nada, perder la conciencia y no reaccionar a nada. El alcohol es un anestésico y de hecho ha sido el anestésico que se ha utilizado durante toda nuestra Antiguamente. historia hasta que se descubrió el primer anestésico útil a nivel clínico, que por cierto se descubrió aquí en Boston. Luego, si quieres, hablamos de eso. Pues hasta que no se descubrió ese anestésico, lo que se hacía era emborrachar al paciente o darle una cantidad de alcohol para que no sintiera el dolor o para que no se acordara de eso el día siguiente, pero tenías que sufrir con el dolor del paciente y con lo que Sí. eso ya no solo para el sufrimiento del paciente, sino para el trabajo del cirujano, que es operar a alguien que se está literalmente retorciendo de dolor. Imagínate, tenemos que dar muchísimas gracias a Propofol y a todos los anestésicos. El primer Sí, anestésico porque... fue el éter, y tú que has estudiado biología sabes lo que has anestesiado moscas con éter. Pobre. pues, pues ese fue el primero que se utilizó. Pero Y gracias. sí me creo lo del Propofol que comentabas, que es muy parecido al alcohol, me lo creo porque yo una vez me pusieron Propofol y me acuerdo cuando me desperté de la anestesia, era como tuve la peor resaca de mi vida. Era como si hubiera bebido toda la noche, yo no sé cuántos litros de alcohol. Y ¿Ves? Por ejemplo, yo nunca he tenido una operación de ese tipo, entonces no sé muy bien, estoy trabajando con ello, pero no sé muy bien nunca te qué se has... siente. Ah, ok. Entonces lo sé por segundas personas. Ujú. Y el propofol es el que más se utiliza, sobre todo para inducirte la anestesia. Te lo ponen de manera intravenosa y te lleva a un plano profundo de anestesia muy rápido. Una vez que estás en ese plano, normalmente lo que hacen es ponerte un anestésico volátil para que tú lo respires, que es más fácil de controlar su concentración y te mantienen a ese nivel. Entonces ya no necesitas más propofol y te mantienen con un anestésico volátil. Cuando te quieren despertar, sencillamente te retiran ese anestésico. Y bueno, como también ponen otras drogas, es que la anestesia es muy compleja. La anestesia utiliza relajantes musculares, ansiolíticos, todo tipo de drogas para asegurar que tú no te acuerdas de nada, que no tienes ningún tipo de inflamación, que no tienes ninguna respuesta muscular inconsciente. Y es un problema, porque es una práctica muy sucia en cuanto a que si aplicamos en nuestros experimentos una anestesia humana, no sabríamos de qué droga
viene el efecto que estamos viendo. Entonces nosotros Ujú. intentamos aplicar solo una droga. Si vamos a estudiar propofol, ponemos solo propofol. Si vamos a estudiar ketamina, que es otro anestésico, usamos solo ketamina. Y si vamos a utilizar dextrometomidina, que es más complicado de pronunciar, pero es un anestésico que es bastante, igual poco utilizado, pero para mi gusto me parece que puede ser muy interesante. Porque entre otras cosas es muy fácil de bloquear y puedes despertar a alguien simplemente inyectándole otra droga, que es como un antídoto, que básicamente te despierte instantáneamente. Ujú. Así que nosotros utilizamos drogas por sí solas, Sí. pero cuando alguien va a una operación recibe un cóctel de drogas bastante complejo y que por eso necesitas una persona que ha estudiado específicamente anestesiología para administrarte. Ujú. Pero bueno, tiene mucho sentido, ¿no? Que vosotros estudiáis una a una para saber claramente los efectos que esa droga en particular está haciendo, o ese fármaco está haciendo en el mono o en el humano, donde la estáis Claro, administrando. claro, Bueno, en el mono, ¿no? En el humano siempre se usa la combinación. salvo que sean voluntarios. Ok, vale. Y bueno, hay también anestesias. Ahora sí pensando, por ejemplo, se me ocurre el ejemplo de, por ejemplo, las mujeres que tienen cesáreas cuando dan a luz, Ujú. ya se están despiertas, ¿no? Y eso es porque se le inyecta el tipo de anestesia en otra zona a través Es, de la columna vertebral, o sea, no le llega al cerebro, ¿no? Y por eso no se duermen, porque ellas no se claro. sienten, pero están Ujú. despiertas. ¿Cómo actúan ese tipo de anestesia? Por curiosidad, no sé. Pues, a ver, no estoy totalmente seguro. Yo creo que le llamamos anestesia porque evita que sientas el dolor y evita la sensación. Ajá. Eh, no estoy seguro de qué droga es la que se inyecta, por ejemplo, para las embarazadas o para dar a luz o O, para cualquier otro tipo de otro, la intervenciones. Sí, intervención de la rodilla, por ejemplo, mi madre sufrió de sí, la rodilla. eso normalmente se Ujú. aplica, bueno, incluso hay anestésicos locales. O sea, tú sabes muy bien que hay puedes aplicar un anestésico local. Por ejemplo, imagínate que te quieren retirar un lunar en la piel que parece sospechoso y quieren quitarte. No te van a dormir, te van a poner un anestésico local alrededor. Lo que van a hacer es bloquear ese nervio concreto que Mm, transfiere la información de esa parte del cuerpo para que tú no sientas lo que está ocurriendo en esa parte del cuerpo. Y los nervios son realmente conocidos y se pueden bloquear porque son como paquetes de cables que un médico puede reconocer fácilmente. Entonces, si tú bloqueas la información por ese cable, tú no vas a notar nada y básicamente vas a tener tu brazo dormido, vas a notar una presión quizá de cuando te cortan la piel y tal, pero no vas a notar dolor ninguno. Para una cesárea o una intervención un poco más importante, quizá tienes que bloquear ese nervio a nivel de la médula espinal. Es básicamente un bloqueo de la señal nerviosa. Hay ciertas drogas que pueden bloquear esa transmisión muy concretamente y esas se conocen bastante bien. Lo que pasa es que tú no puedes hacer eso en el cerebro. El cerebro no tiene ciertas rutas, ciertos paquetes de información y cables gordos o más finos, pero en realidad el cerebro es todo como una red interconectada que no puedes apagar sencillamente para evitar sentir el dolor en la rodilla o para evitar, o sea, en algún día quizá, pero hoy por hoy no sabemos, por ejemplo, cómo apagar la conciencia o apagar el recuerdo sin apagar la conciencia, o apagar la conciencia sin apagar el recuerdo, o eliminar el dolor completamente, o las respuestas. No el dolor sí lo podemos eliminar, el dolor como sensación humana, el sufrimiento, ¿no? ujú. El dolor, aparte del dolor que te genera a ti conscientemente, genera una respuesta inconsciente. Tu, tu, tu corazón se acelera, tu presión vascular aumenta, y eso, aunque tú no lo sintieras en una operación, el médico no quiere que os ocurra porque tus constantes vitales se pueden descalabrar. Entonces, por mucho que tú estés inconsciente, necesitas otra droga
que evite que tu corazón reaccione al dolor inconsciente, por ejemplo. Entonces, lo que quiero decir es que lo mismo que puedes hacer con un parto, con la epidural, que es el nombre que no me venía a la cabeza antes, no lo puedes hacer en el cerebro para bloquear una función concreta. Ajá. A nivel clínico. Claro. Idealmente, ojalá, y sin necesidad de aplicar una droga, podrías estimular desde el exterior, imagínate, con un potente imán que apagara una parte muy pequeña de tu cerebro para evitar que sientas dolor durante una operación. Eso sería genial porque no necesitas drogas, no afectaría al resto de tu cerebro y todos contentos. Pero por Claro. ahora tenemos que utilizar drogas que afectan a todo tu cerebro y que no tenemos muy claro cómo dirigir en el futuro. Hay algunas ideas, pero no dejan de ser hipótesis. Y también imagino que cada uno de nosotros somos diferentes, cada persona, ¿no? Porque siempre hay un riesgo, cuando es que alguien se opera, tienes que firmar un consentimiento porque hay pues ciertos riesgos, ¿no? Imagino pues que no es lo mismo, todas las personas no reaccionan igual frente al mismo tipo de anestésico y ahí está la magia, ¿no? De tener a los anestesiólogos, anestesiólogas, pues manejando los hilos, ¿no? En los quirófanos, de estar ahí al tanto y tener controlando las Exactamente, distintas constantes que se pueden desregular durante la cirugía. exactamente. Y es una cosa que muchos nos hemos preguntado alguna vez. Vaya, necesitas una persona que te pone la mascarilla para dormirte, ¿no? Vaya trabajo, vaya médico, ¿no? Pues no, resulta que, como tú bien dices, depende de cada persona. Tú tienes un historial de esa persona y puedes ajustar las drogas, más o menos, como te he dicho, son bastantes drogas, tienes que ajustarlas para que no interactúen con otras. Y incluso aunque tú las ajustes para esa persona, su peso, su género, su historial médico, una vez que las aplicas no sabes lo que puede pasar. Puede reaccionar de mala manera, si no has estado nunca en una operación no sabes lo que puede ocurrir. Y ese anestesiólogo tiene que estar constantemente vigilando las constantes vitales y ajustando cada una de las drogas para reaccionar. Y una parte muy importante de nuestros estudios es cómo podemos ayudar a los anestesiólogos en esa tarea. Es, Claro. de hecho, una de las principales aplicaciones prácticas que intentamos traer con estos estudios. Porque, bueno, imagino que, pues, por ejemplo, también hablando de factores que pueden cambiar, se sabe cómo actúa la anestesia en un cerebro en un cerebro joven, en un cerebro adulto o más senil. Pues es muy interesante que lo preguntes porque no parece que actúe igual en recién nacidos o niños o adolescentes o personas envejecidas. Incluso es muy interesante y es otra posible aplicación práctica en cerebros de personas adultas que, por ejemplo, han sufrido conmociones cerebrales o incluso aquí en Estados Unidos hay un estudio basado en jugadores de fútbol profesional, de fútbol americano, que son famosos por recibir muchos golpes, muchas contusiones cerebrales. El cerebro de esa persona de a lo mejor 40 años, cuando se le ha puesto bajo anestesia, ha resultado generar una señal eléctrica similar a la de una persona de 80 años. O sea, uno de los trabajos de mi supervisor, Emily Brown, consiste en comparar con estas señales de electroencefalograma en la frente de la persona, de los pacientes, cómo cambia la señal, ¿no? En niños, en adultos y en ancianos. Claro, tiene sentido. El metabolismo cambia a lo largo de la vida de los individuos, entonces. Y el cerebro cambia, el cerebro no deja de envejecer. Claro. Entonces, una de las posibilidades de por qué cambia la señal eléctrica es porque el cerebro en sí mismo, el tejido, ha cambiado. Quizá la función se mantiene. Hay personas con 80 años que mantienen sus funciones cerebrales perfectamente. ¿En el cerebro adulto? Claro, y bueno, Oh, permíteme una aclaración, los astrocitos no son solo las células de soporte. ya. Cuéntanos qué son Eso, los astrocitos. no, eso a lo mejor te puedes hablar con alguien más que hable de que trabaje con astrocitos y Sí, conozco gente que podría, pero cada vez más y más se sabe que interactúan con las ya. neuronas
mucho. Mucho. Y participan de la función cerebral. O sea, que los pobres astrocitos no son solo los que alimentan las neuronas, sino que participan. Tiene Pero muchas sí, más funciones que de las que, las que son conocidas, ¿no? Que ahora mismo pues, se está descubriendo muchas más cosas. Bueno. exacto. Pero aún así, tienes razón. Cuando pierdes neuronas, porque las neuronas se renuevan solo muy poquito en la edad adulta, la mayor parte de ellas tienen que sobrevivir contigo toda tu vida y muchas mueren por el camino y pierdes neuronas. Pierdes masa cerebral y eso tiene que ser sustituido por otro tipo de células que no llevan a cabo la tarea neuronal tan bien como las neuronas. Y es por eso porque el tejido cerebral de ancianos está normalmente... Se ve en las imágenes como más arrugado, los ventrículos, que es el espacio que hay dentro del cerebro, están agrandados, y las personas que sufren demencia, por ejemplo, es muy típico ver cómo la corteza, en vez de estar muy bien empaquetada en el cerebro, tiene como espacios vacíos, el cerebro parece como como una nuez pocha, para decirlo así. Todo se pone pocho con la edad. Bueno. Exacto. Así que sí, el cerebro reacciona a la anestesia muy diferente cuando eres niño, cuando eres adolescente, que cuando eres mayor. Y gente que tiene lesiones cerebrales presenta una reacción a la anestesia más parecida a la de ancianos que a la de su edad. Por lo tanto, una aplicación de la anestesia o de un fármaco similar a la anestesia podría ser como medidor de estrés cerebral. Tú sabes que para medir la capacidad cardíaca de la gente se le somete a un test de estrés, ¿no? Los pones a hacer ejercicio y ves cuando falla. Pues una de las ideas que en el grupo se manejan es quizá la anestesia se podría utilizar como medidor de estrés. Si tú le das una serie de dosis de anestesia, ves cómo cambia ese cerebro, su actividad, y puedes en principio inferir cómo de sano o joven es ese cerebro gracias a la respuesta que genera. Sería una posible aplicación. Si se encuentra una droga segura y se encuentra una relación estable entre respuesta y función cerebral, por ejemplo, que parece ser que existe, pero es una idea, es simplemente una idea. Sí, pero muy interesante comentar los distintos tipos de aplicaciones, porque claro, también se sabe poco y entonces el abanico de aplicaciones pues será inmenso. Otra, sí, te iba a preguntar si, por ejemplo, del tema de aplicaciones, ¿cuál es comentábamos antes que tú en tu investigación aplicabas un fármaco cada vez, ¿no? Estáis intentando valorar, imagino que se habrá considerado una vez ya se estén más establecidos, estén más investigados o bien conocidos los efectos de fármaco de manera independiente, el administrarlos, pues como a lo mejor como se hace en los humanos, administrando diferentes fármacos a la vez para ver, pues no lo sé, cómo pueden variar o cómo conocer mejor lo que son los procesos de cómo se anestesia a los humanos en los quirófanos. Exactamente. Sí. Hablando de aplicación, ¿no? ¿Lo estáis manejando ese tema también o...? Intentamos no pensar en ello porque sería el siguiente paso, porque claro, una vez que descubramos o tengamos un poco mejor imagen de cómo funciona una, por supuesto el siguiente paso, o cómo funciona cada una por separado, el siguiente paso es cómo funcionan conjuntamente. Conjuntamente. ¿No? Entonces se podría generar una hipótesis de, pues si esta hace esto por este lado y esta hace lo otro por este otro lado, cuando estén juntas van a generar esta respuesta. Pero aunque no lo imaginemos, siempre habrá que experimentar y ver si es verdad, ¿no? Pues claro, ese sería el siguiente paso, una vez que descubramos cada una por su parte. Y así continuamente hasta que descubramos exactamente qué efectos generarían el mínimo
de droga necesario, porque todo esto nos llevaría a saber, ah, vale, pues mira, resulta que esta droga al final no es necesaria. O resulta que si ponemos esta droga con esta otra a la vez, tenemos el mismo efecto que si ponemos estas otras 5. Entonces, toda esta investigación en el futuro, en principio, daría lugar a eso, a refinar la técnica anestesista, a la técnica, la verdad que no sé cómo decirlo, la técnica del anestesiólogo para beneficio de todos los pacientes en general, porque, claro, tampoco es lo mismo que a ti o a mí nos tengan que anestesiar una vez en nuestra vida, que por ejemplo a un paciente, a un infante, a un niño que tenga una enfermedad crónica que tengan que anestesiarle muchas veces en muy corto periodo de tiempo en un cerebro que se está desarrollando. Es que la gente no se da cuenta de que la anestesia es muy importante y que no sabemos muy bien cómo afecta a largo plazo si es necesario aplicarla muchas veces. A la mayoría de la gente no nos afecta porque nos anestesian una vez, luego a lo mejor al cabo de muchos años otra vez, y eso es totalmente seguro. Pero en un cerebro en desarrollo, si lo tienes que anestesiar varias veces, realmente necesitamos conocer cómo la anestesia funciona exactamente y qué efectos Claro. puede generar. Como, Es una investigación importante. Parece muy básica, pero puede ser muy importante a largo plazo. claro, porque la comparábamos la anestesia con otro tipo de drogas o fármacos como el alcohol, ¿no? Y entonces se sabe que el alcohol, el abuso de el alcohol, al final, a la larga, puede producir daño neuronal, ¿no? En el cerebro. ¿Se conoce que la anestesia produzca daño neuronal a largo plazo? Todavía estamos... Pues, pues no, porque realmente no hay mucho estudio dedicado a eso concretamente. Habrá Vale. muchos pacientes que hayan pasado por muchos anestesias, pero la obtención de datos de actividad neuronal o actividad cerebral durante la anestesia no es una práctica común. Cuando tú estás en la sala de operaciones y el anestesista te pone bajo anestesia, normalmente ellos no están leyendo el electroencefalograma. Es una de las novedades que nosotros y que el hospital aquí está haciendo y que intentamos promover a nivel clínico es que normalmente no afecta para nada el tener una banda de 4 electrodos en tu frente o alrededor de tu cabeza, mientras que te están sometiendo a operación. Y a cambio va a generar una cantidad de datos importantísima, porque se anestesia gente todos los días a miles o a millones en el mundo, pero no se obtienen los datos de su actividad cerebral durante el proceso. Y ese es el problema. O sea, Claro. sabemos, tenemos anestesia por todas partes, pero no sabemos qué pasa en los cerebros de la gente. Claro, estaría genial saber más y siempre el conocimiento pues es bueno, Claro. pero también Entonces, imagino que se basa en el hecho de que, bueno, las estadísticas están ahí, ¿no? Y a día de hoy pues funciona, es muy raro que alguien no salga de la anestesia, ¿no? Lo más normal es que salga bien y todo salga y lo más normal es que no escuches ninguna satisfactorio. historia de anestesia que vaya mal. Sin Ujú. embargo, cada vez que alguien sale con... Es que hay efectos muy curiosos con anestesia. Hay gente que parece ser que tiene recuerdo de la práctica durante la anestesia, de su operación, que por lo visto han estado conscientes durante el proceso, o que han sentido dolor, o que recuerdan algo. Y los médicos sí que se encuentran con gente que a lo mejor genera una reacción inconsciente de un músculo, que son cosas que pasan no muy a menudo, pero pasan. Y también pasa que los pacientes dicen o recuerdan algo durante la operación. Si es algo que ocurrió realmente durante la operación o si es producto de las alucinaciones previas o posteriores, porque el cerebro cuando se recupera todavía no sabe muy bien lo que pasa. Entonces se pueden generar recuerdos muy raros, por lo que me han comentado, y por lo que se sabe de cómo, por ejemplo, la ketamina afecta al cerebro, que te pueden dar lugar a pensar que has tenido un recuerdo, pero que no es real, que ha ocurrido después, y como sabes que vienes de la anestesia, puedes asociar a anestesia. No se sabe, es una interpretación. Puede ser que gente realmente esté consciente durante el proceso de anestesia y que sea capaz de recordar, por alguna razón,
ese fármaco no ha conseguido apagar su consciencia, aunque el médico vea a una persona que no responde a estímulos. Es como lo que decíamos de los pacientes en coma, ¿no? No respondes a nada, necesitas soporte vital, pero realmente no sabemos si tiene una experiencia consciente en ese cerebro, no sabemos qué nivel de conciencia hay en ese cerebro. Pues la conciencia, primero, no sabemos lo que es, no sabemos definirla, no sabemos qué cosas tienen conciencia y qué cosas no tienen conciencia, y es otra de las preguntas, bueno, es la pregunta más complicada de la neurociencia, digamos, que se podría en principio estudiar con la anestesia también. Sí, pues, te iba a preguntar ahora cuáles son las preguntas abiertas de tu campo. Muchas, Muchas. muchas, Pero muchas. la más grande en el tema de la anestesia, me imagino pues, todas las preguntas que ha ido comentando, ¿no? Todas Supongo que sí. cuestiones, todas las cuestiones que comentabas de, bueno, pues no sabemos cómo actúan los distintos fármacos, a qué nivel. Imagino que No, también sería... no sabemos, lo ideal sería saber qué parte específica del cerebro tengo que apagar para inyectando o administrando la menor cantidad posible de anestesia y muy específicamente conseguir el mismo efecto. Quizá eso sea a nivel práctico, clínico, lo más interesante. Reducir al mínimo la cantidad de anestesia, dirigirlo, o incluso utilizar otra cosa que no sea anestesia, dirigirlo a la parte que sea, si es que hay alguna en concreto del cerebro, que te va a generar esa inconsciencia, ese estado de no respuesta que necesita un médico para poder operarte en condiciones, sin que tú sufras y sin que te genere un peligro para tu integridad física. Esa Claro, quizás sería la pregunta del millón en términos prácticos. la En pregunta de... términos científicos, ¿qué es la conciencia? ¿Dónde reside la conciencia? ¿Se puede apagar la conciencia? ¿Se puede recuperar la conciencia de un paciente en coma? ¿Tienen otros animales conciencia? ¿Qué animales la tienen? ¿Qué animales no la tienen? ¿Podemos crearla? ¿Podemos alterarla? A nivel teórico, filosófico y científico, quizá esa sea la pregunta más complicada de responder. Y Claro. es como le llaman, tiene un nombre, tiene el problema difícil, es el problema difícil. Es the hard problem en inglés, es como se le llama a la pregunta de la conciencia. Es así. Claro, porque hasta este momento entonces no sabemos qué áreas del cerebro en particular están encargadas de manejar o están implicadas en la conciencia, ¿no? Sabemos que hay ciertas áreas en la base del cerebro, por ejemplo, las que están muy relacionadas con el ritmo respiratorio, el ritmo cardíaco, que si las lesionas, tu cerebro pierde su funcionalidad. Pero esas partes cerebrales también existen en otros animales que no necesariamente tienen una conciencia humana. Entonces, no necesariamente tendrían que estar, están seguramente implicadas en mantener el cerebro activo, porque mandan señales desde lo más profundo hasta la corteza para mantenerla despierta. Y es uno de los mecanismos por los que nos despertamos cada mañana, porque una cierta zona del cerebro profundo manda una descarga ascendente a la corteza que digamos que la despierta. Pero si eso genera la conciencia o no, no lo sabemos, porque igual, como te digo, no sabemos si los pacientes en ese estado de coma tienen conciencia o no, porque literalmente no podemos preguntarles, no podemos estar en su cabeza. Hasta que no podamos estar en la cabeza de alguien, no vamos a poder. Literalmente tú podrías, para mí entender, no tener conciencia, porque yo no estoy en tu cabeza. No sé cuál es tu experiencia consciente. Y lo mismo para ti, yo mismo. No lo imaginamos, ¿no? Porque no queremos pensar que vivimos en una simulación, pero En es Matrix. una de las posibilidades, ¿no? Muy bien, muy bien. Así que, no, si preguntas Hay, bizarras, todas las que quieras. hay muchas, sí. Sí, porque
Bueno, en términos moleculares a nivel de neurotransmisores y cómo actúan los distintos tipos de fármacos, imagino pues que cada uno hará ciertas cosas o se bloquean el flujo de neurotransmisores entre una neurona y otra, o ¿sabemos cómo actúa a nivel molecular la anestesia? A nivel molecular sabemos cómo actúan. Por Ujú. ejemplo, el propofol es un depresor como el alcohol. Lo que hace es, se introduce en los receptores, en las cerraduras, que apagan neuronas, digamos. O sea, el cerebro tiene dos maneras de actuar, de comunicarse. Se comunica incrementando la actividad de una neurona. Una neurona puede decirle a la otra que aumente su actividad, o una neurona puede decirle a otra que disminuya su actividad. Digamos que el propofol lo que hace es imitar a las neuronas que dicen que bajes tu actividad. Entonces, deprime o inhibe el cerebro, en general, como hace el alcohol. De hecho, si te pasas con el propofol y lo mezclas con alcohol, pues lo que te genera es un problema, pues como le generó a Michael Jackson, que te mueres, porque literalmente dejas de respirar y sus efectos se acumulan. Por eso es peligroso y se intenta utilizar solo para deprimir el cerebro inicialmente y luego mantenerlo a ese nivel. Otra droga que he comentado antes, la ketamina. La ketamina en realidad es una droga recreativa muy, muy famosa. La gente utiliza ketamina seguramente más que propofol con motivos recreativos. Un anestésico para caballos, ¿no? Es un anestésico veterinario. Se empezó a usar como tal. Pues no, pues yo creo que se empezó a utilizar en personas, en humanos. Y lo que pasa es que se ha dejado de utilizar en humanos, pues porque en realidad la ketamina le llamamos anestésico, pero hay quien lo considera, o mucha gente lo considera, o es más correcto considerarlo una droga disociativa. Digamos que no es tanto que bloquee tu sensación de dolor o tu conciencia, sino que te la separa. Digamos que aunque te duela, deja de importarte. No es realmente como el propofol, que directamente bloquea la sensación porque deprime el cerebro, sino que separa la sensación, la percepción pura de la sensación subjetiva. Y es por eso por lo que la gente lo utiliza como droga recreativa, porque genera una sensación de disociación entre la mente y el cuerpo, como ellos lo describen, y además genera una serie de efectos deseados o no, como alucinaciones. Si incrementa la dosis, genera estados de paranoia, de esquizofrenia, de estados de pánico. Y en cierto punto lo que mucha gente busca cuando utiliza la ketamina de esta manera es llegar al que se llama el K-hole. Le llaman literalmente, es como el ketamine hole. Es como un agujero en la conciencia en el que la gente dice que se siente como una completa desconexión de la mente y del cuerpo, donde puedes realmente expandir tu conciencia, pero bueno, realmente está muy cercano al proceso de llegar a padecer crisis psicóticas, paranoias, alucinaciones muy fuertes, incluso estados de epilepsia, porque realmente la ketamina, lo que no te he dicho es que, al contrario que el propofol, que actúa deprimiendo el cerebro, no actúa incrementando la actividad, sino que la distorsiona. A mí me gusta visualizarlo como si tú estás viendo un programa de televisión y de repente llegan interferencias en tu televisión y empiezas a ver tantas interferencias que realmente no sabes qué está pasando en la pantalla. Pues digamos que eso le puede pasar a tu cerebro. La actividad no se incrementa ni disminuye, sino que se desorganiza. Normalmente el cerebro se comunica emitiendo señales de manera muy precisa y organizada, de una manera que no conocemos muy bien, pero tiene una organización, un lenguaje, un ritmo, unas oscilaciones de actividad. Si tú distorsionas esa actividad, en principio es como si distorsionaras un mensaje en un cable telefónico, como el teléfono escacharrado que jugábamos de pequeños.
no comprendes el mensaje, tu cerebro no consigue crear una experiencia coherente y por tanto o no te importa o pierdes esa conciencia a nivel subjetivo. No consigues entender qué pasa en tu entorno. Entonces, digamos que la primera parte de la cognición se corta, no percibes o no interpretas qué estás percibiendo y por tanto no reaccionas o pierdes la capacidad cognitiva. Porque sinceramente no puedes interpretarlo con toda la interferencia. Y eso es básicamente como se cree que la ketamina funciona. Y Sí. es algo que hemos visto. Ajá. Tenemos datos. Es fascinante, hay tanto que aprender acerca del cerebro humano. Es una de las cosas que me encanta de la neurociencia. La ketamina El- es muy interesante, además, y ya a lo mejor sabes que se está utilizando como antidepresivo. Ajá. No se sabe muy bien cómo funciona y solo se utiliza en personas que no responden a ningún otro tratamiento. Es como la última frontera. Como si no te funciona nada, vamos a probar esto porque tampoco sabemos muy bien cómo funciona, pero parece que le funciona a alguna gente. Sí, de perdido al río, entonces bueno, sí, a lo mejor puede haber algún beneficio, pues se prueba, Claro. se prueba. Y de nuevo, no sabemos dónde funciona porque ese tipo de actividad cerebral existe en todo el cerebro. Ese tipo de interacción, esa proteína que recibe la ketamina está en todo el cerebro y es uno de los receptores más importantes para la actividad cerebral, conjunto con sobre la que actúa el propofol. Así Ujú. que es muy complicado saber dónde actúa la ketamina cuando se la administras a alguien en general. Actúa en todo el cerebro. Sí, estaría también muy interesante conocer aquello, bueno, pues hacer el estudio a todos los niveles, ¿no? Como que comentábamos antes, lo importante que es tener los estudios interdisciplinares, pues ver, por ejemplo, en esos pacientes los cuales no reaccionan bien o de repente tienen algún espasmo y se levantan o cambian, por lo que sea, el ritmo normal del proceso de anestesia, pues estudiar qué tipo de variantes genéticas tienen con respecto, por ejemplo, a esos receptores, ¿no? Imagino el decir, claro, cada individuo somos diferentes a nivel genético y cada tipo de anestesia va a actuar de forma diferente. Es como tener una carta de un menú, de decir, bueno, tú tienes este tipo de información en tu genes y este es el tipo de anestesia que a lo mejor en un futuro te va a beneficiar o te va a sentir menos mal, no te va a sentar mal. Eso imagino que es lo que al final en un futuro es lo que estamos, una vez que ya pues todos los procesos se conozcan en más detalle, ¿no? ¿Tú crees que llegaremos a ese punto de dar anestesia a la carta? Yo creo que sí. Y a lo mejor no en el sentido más directo en el que podamos pensar, vale, pues tú tienes este genoma porque estos receptores que están en el cerebro, vale, cada tipo de receptor tiene distintos subtipos y podríamos refinarlo en ese sentido. Y cada uno está codificado genéticamente, ¿no? Pero todos tenemos todos esos tipos, a lo mejor en más o menos proporción, ¿no? Sí, es muy interesante, por ejemplo, que podríamos generar un receptor nuevo, eh, aplicarlo temporalmente en un cerebro humano para que se exprese esa proteína, ¿no? Esa cerradura, en una parte concreta del cerebro que sabemos que va a reaccionar a esa. Entonces, aplicamos una droga nueva que afecte solo a esa proteína que hemos generado y afectamos solo a esa zona del cerebro donde hemos colocado esa proteína. Eso sería Ujú. genial. Dirigir el Pero, proceso totalmente, claro. claro, dirigir una expresión génica temporal y que no interfiera con la función normal para luego administrar una droga que actúe solo en esa zona. Aunque imagino que si llegáramos a dominar a ese nivel de expresión genética, incluso no haría falta inyectar esa droga. Haríamos que esa proteína por sí misma generara el efecto. Entonces,
podríamos decir, vamos a intentar colocar esta proteína o esta molécula en esa parte del cerebro, inyectándote algo, imagínate, en el músculo, como se inyecta un diabético, y esas partículas irían directas a esa zona, actuarían solamente en esa zona y generarían el efecto en esa zona. Gracias sería una mezcla entre, yo qué sé, me lo estoy inventando, nanorobótica y virus, que generaran un virus que llegara ahí específicamente, entrara en esa zona cerebral y generara el efecto. Y quizá eso sería el sumum. Pero parece ciencia ficción. Es ciencia Claro, ficción. bueno. Bueno, parecían muchas otras cosas, ¿no? Como pues, gene editing, ¿no? La manipulación genética y los transgenes y todo esto, y ahora ya, mira, el premio Nobel de este año fue dado a 2 científicas que pues, han conseguido descifrar, ¿no? Cómo cortar y pegar, como de manera fácil y sencilla o relativamente poco costosa cualquier parte del genoma. Y Control C, Control V de Dios. sí, descifrando el código. Sí. Bueno, te iba a preguntar entonces, ¿cuál es la pregunta que te trae de cabeza ahora mismo a ti en tus investigaciones? ¿Cuál es Pues la en nuestra pregunta? investigación la pregunta es cómo se, qué relación, o sea, cómo se comunican distintas partes del cerebro con una droga solo, con lo más sencillo posible, una sola droga. Elegimos propofol o ketamina, se la aplicamos al animal. Y cómo cambia la actividad cerebral en la corteza, en el tálamo y en la base del cerebro. Esa es la pregunta de nuestro proyecto en términos prácticos e inmediatos, porque hemos hablado mucho de aplicaciones prácticas a largo plazo, beneficios posibles, pero este proyecto tiene una pregunta concreta. Sí, pero la ilusión que te levantas todos los días con el frío de Boston allí, Con la nieve en en la invierno nieve y... y con trabajar con los animales, que es muy duro, y hacerle pasar por eso pesa sobre la conciencia de cada investigador el estar utilizándolos cada día. Pues es eso, descifrar cómo esos 3 niveles del cerebro se comunican unos con otros durante el proceso de anestesia. Porque creemos que si hay algún centro que controle a los demás, tiene que haber un centro que, digamos, en algún momento se coordinen. desconecte y desconecte algo que hace que se pierda la sensación consciente. O trabajamos con esa hipótesis. Igual no, igual estamos equivocados y no encontramos nada. Pero puede ser que exista y hay que investigarlo. Entonces, esa es la pregunta que nos trae ahora mismo de cabeza y que queremos investigar con estos animales concretos que están ahora mismo en el laboratorio. No es una pregunta a largo plazo ni nada. Tenemos la manera de investigarlo y queremos resolverlo. Bueno, por ejemplo, bueno, sabemos que estás ahí en el otro, has cruzado el charco desde España a Estados Unidos. ¿Qué es lo que más te gusta de hacer investigación para hacerte mover toda tu vida de un país a otro? Me imagino que el contestar todas estas preguntas es muy fascinante, eres curioso, pero me Si te digo gustaría la saber tu verdad, opinión. si te digo la verdad, me encantaría poder responder estas preguntas en mi propio país. O sea, no hay necesidad de irse a otros países. Dicho esto, Claro. es increíble irse a otros países y conocer a todo tipo de personas de distintas culturas, con distintos puntos de vista, trabajando en distintos sistemas que funcionan completamente de diferentes maneras, por ejemplo, el europeo con el americano, con distintos puntos de vista y que te enseñan esos puntos, o no te los enseñan, pero aprendes poco a poco de la interacción con ellos. Y como tú bien dices, aquí en esta parte concreta del mundo, en Boston, tenemos una acumulación de cerebros y de potencia investigadora que incluye gente de todo el mundo, literalmente, y que pone en conjunto muchísimas ramas y disciplinas científicas a la vez. Si es algo que es interesantísimo aquí es ver cómo intentan
entrecruzar El ambiente que... disciplinas, promocionar la interacción de un ingeniero con un biólogo, con un anestesiólogo, porque nunca sabes en qué momento alguien va a saltar con una idea que es obvia en su campo de investigación, pero que a un biólogo no se le ha ocurrido nunca y te puede resolver una papeleta muy importante, porque, simplemente porque no has tenido que encarar ese problema. Sí, no lo has visto desde ese ángulo, a lo mejor, ¿no? Ver las Exacto, cosas no estabas en esa parte de la habitación en ese momento y te perdiste esa conversación. Pues esa persona te la trae a tu oído y dices, pues mira, esto es interesante, ¿por qué no colaboramos? Y la gente normalmente es muy... aprecia mucho el hecho de colaborar o de que les preguntes. Tú sabes muy bien que, por ejemplo, en España el que pregunta en clase no es siempre Bienvenido. el más popular, ¿no? Aquí hay que preguntar y puede ser una pregunta más o menos tonta, pero es que nadie sabe de qué rama de la ciencia vienes o de qué tipo de trabajo tú tienes y puede ser algo, un detalle que para ti es trivial, para otra persona puede ser un mundo completamente diferente. No hay preguntas Y tontas, porque no todo el mundo sabe todo, ¿no? Claro. exactamente, tú y yo somos biólogos, pero en campos totalmente diferentes y cosas que para ti son el día a día, para mí son magia prácticamente porque no sé cómo funcionan. Así que sí, aquí se promociona eso, el no tener vergüenza, el ser proactivo, el realmente preguntar cuando no sabes algo, no decir que lo sabes. El aprender sin prejuicios, ¿no? Eso Exactamente. me encanta. Y el Así debería intentarlo, ser. aunque no sepas algo, intentarlo, y si sale bien, perfecto, allá que vas, tienes un beneficio, pero si no sale bien, también te genera un beneficio, porque sabes que esa no es el camino. Y es, por ejemplo, eso, aunque en Estados Unidos se aplique mucho a nivel de financiación de proyectos o tal, en la ciencia aún tú a lo mejor sabes que un resultado negativo no se acepta como resultado científico por alguna razón. Sí. Porque si tú publicaras ese resultado negativo, Mm, seguramente alguien más no intentaría lo mismo llegando a la misma conclusión, porque claro. sabría que a ti no te ha funcionado, ¿verdad? No, Pues son muy importantes los resultados negativos. Bueno, yo lo sé porque bueno, mi tesis, los 3 primeros años fueron resultados negativos. y todos vamos con mochilas cargadas de resultados negativos, pero el Sí, problema pues es son muy que, importantes. y el problema es que no se hacen públicos, porque a las revistas no les interesa, por Claro, alguna ese es el razón. problema. Había una frase de, creo que era Tesla, que decía, resultado negativo es todo lo que quiero porque son los que me apuntan el camino hacia el resultado positivo, ¿no? Después de probar Ujú. toda la hipótesis que quieres y de sacar lo negativo, ahí es donde te está, bueno, si esto, no vale, Tiene que solo ser esto. tiene que ser esto, ¿no? Claro. Bueno, y entonces te pregunto, entonces, obviamente muy enriquecedor y tiene que ser fascinante estar entre tantas especialistas y tanta gente tan interesante y tan bien formada, ¿no? En el MIT, pero y estaba aprendiendo muchísimo. Pero, por ejemplo, ¿cuál sería cuál es el lado negativo? Porque seguramente lo hay también, ¿no? De esa, de esa, de ese, de esa experiencia tan enriquecedora, ¿cuál sería sí, el lado Bueno, negativo de hacer ciencia, ¿no? precisamente relacionado con lo de los resultados negativos, hay una presión muy grande por publicar. Y claro, Mm, cualquier laboratorio pues, no depende tanto de un resultado inmediato como puede depender en España, donde la financiación es muy limitada, ¿no? Porque hay financiación ilimitada casi a efectos prácticos. Y no depende, la vida de un laboratorio no va a depender de un doctorando, por ejemplo, que consiga una tesis buena. Pero aún así, el hecho de que haya mucho talento, mucha gente inteligente con mucha capacidad de trabajo, genera una presión en el resto. A ver, no todos son súper genios. En el MIT, como en cualquier otro sitio, la gente, más que genios, que habrá muchos, lo que intentamos es trabajar y trabajar duro
y perseverar hasta que conseguimos descubrir algo novedoso y que explica algo nuevo, un proceso nuevo. Muchas veces no es tanto ser un genio como perseverar en el trabajo y hacer una práctica correcta de la ciencia. Entonces, ¿eso qué genera? Que hay mucha gente que en realidad es humanos normales y corrientes que simplemente quieren avanzar en su carrera, pero claro, hay muchísimos y puestos de responsabilidad y laboratorios nuevos no se generan todos los días. Entonces, de tanta gente en la base que ascienda en la jerarquía científica, hay una presión muy grande por conseguir más y más y más y tener más méritos que tu compañero, o no que tu compañero, aunque ocurre que tienes que entrar en competición directa con tus compañeros de laboratorio en algunos sitios. Se está mejorando. Sitios tops, sí. Pero los sitios de mucho nivel, con muchas expectativas, porque al final un sitio con mucho nivel genera muchas expectativas, hace que desconfíes hasta de tu compañero de bancada. No ocurre, yo no lo he visto personalmente, pero siempre conoces a alguien que hasta... Y los que estamos en ciencia lo hemos oído todos los días. Y ocurre en todas partes, no hace falta que sea No, un sitio top, que estoy de por alguna acuerdo. razón ocurre en todas partes. Pero en un sitio con mucho talento, hace que si quieres destacar, obviamente tengas o que tener mucho talento o que esforzarte más. Entonces eso puede generar, y es a lo que voy, lo que creo que es peor de la carrera científica, un exceso de trabajo. Expectativas desmesuradas, ¿no? A lo mejor, Es, que son difíciles de combinar con la vida diaria es, o llevar un balance de vida saludable, sí, ¿no? Porque imagino que también tienes que combinar el trabajo con la vida familiar o con los exactamente. amigos, el tiempo libre. Creo que sí, esa es la manera de explicarlo. Esa es la parte que creo que la ciencia necesitaría mejorar. El, el conseguir generar un equilibrio de trabajo y vida personal más equilibrado, valga la redundancia. Porque si realmente quieres destacar en un mundo hipersaturado de talento, no te vale solo con el talento, tienes que aplicar ese talento más horas al día que los demás para generar más resultados. Está genial que haya mucho talento en esos círculos, pero ¿es simplemente porque hay tanto talento o es también porque el hecho de que hay un cuello de botella en el sentido de que, claro, no hay tanta financiación y luego eso pues hace que los mejores del mundo estén ahí y haya tanta competitividad? O sea, ¿se podría mejorar a lo mejor con más financiación o cuáles serían las soluciones que le verías para poder encontrar ese equilibrio? Creo que una solución sería, por ejemplo, no solo considerar méritos, resultados positivos, por ejemplo. Eso sería un comienzo. O sea, cualquier persona que haga una tesis de 4 años, que no tenga necesidad de hacerla durante 8 años, simplemente porque no ha tenido un resultado positivo. Eso porque esa persona tiene la misma experiencia después de los 4 años, incluso a lo mejor ha generado una resiliencia mayor que la que consigue todos los resultados positivos. Bueno, eso sería una ayuda. Por supuesto, más financiación y crear más laboratorios y más grupos de investigación siempre ayudaría, ¿no? Porque toda esa base de talentos de doctorandos y de nuevos doctores tendría más posibilidades de crear un laboratorio propio, crear nuevas líneas de investigación. Hay tantos talentos que se quedan por el camino. Claro, pero eso no puede ser ilimitado, no puedes crear infinitos laboratorios porque es literalmente imposible. Y como en cualquier estructura jerárquica, no puedes tener más jefes que empleados, digamos, y aquí el jefe es el investigador principal y los empleados son los postdocs, los doctorandos, que son la base grande. Si tú pones a todos esos doctorandos que consiguen un doctorado inmediatamente una posición de responsabilidad, primero no van a tener la experiencia vital para manejar una línea propia. O sea, lo que quiero decir es que simplemente más laboratorios no tiene por qué beneficiar a la mejoría de la ciencia en principio. Porque si das carta blanca a cualquiera para hacer su propia ciencia,
podrías en algún momento distorsionar la ciencia misma, en cómo se genera, ¿no? Quizá el término medio, la virtud, ¿no? Ni tampoco... No. Yo creo, no, te voy a decir lo que creo yo. Y es a lo que yo, después de estos años, me gustaría hacer con mi futuro. Yo no soy el tipo de científico que creo que pueda, o que me gustaría llegar a una posición de responsabilidad como de jefe de grupo, por ejemplo. A lo mejor un grupo pequeño, con una línea de investigación moderada. No aspiro a descubrir la cura al cáncer o algo que revolucione el mundo. A mí me gusta hacer ciencia, recopilar datos de manera consistente, solucionar problemas, analizar los datos y participar de la discusión científica a ese nivel. A eso aprendes haciendo una tesis. Aprendes a recolectar, manejar datos y solucionar problemas. Cuando ya tienes una tesis te conviertes en científico, pero es que el científico de carrera como no existe. En la carrera científica parece ser que es todo escalar la montaña para llegar a la cima y conseguir el Nobel y curar algo y revolucionar el mundo. Pero lo que la ciencia necesita es mano de obra que haga ciencia Bien en hecho. los laboratorios con su bata y que se ensucie las manos, y con un jefe o dos jefes que te dirijan y que organicen, que vendan la ciencia, que la distribuyan, que innoven, que conozcan lo que está ocurriendo en general en el mundo de la ciencia y que puedan dirigir a gente que genere datos, que los analice y que trabaje. Es que necesita gente trabajando día a día para hacer, gente pipeteando, gente recogiendo señales neuronales, gente haciendo mezclas químicas, gente haciendo Haciendo de todo. haciéndolo y no solo pensando. Los jefes están para pensar, para organizar, para crear cosas nuevas, para generar nuevas hipótesis, y los científicos de base, de carrera, un científico, una posición permanente de científico, postdoc permanente, si quieres llamarlo, o postdoc senior, o científico residente. No No existe como tal, ¿no? No hay muy poquitas puestos como Aquí en tal. Estados Unidos existe más. Hay Ok. gente que se dedica... Siempre dependes de que el proyecto siga teniendo dinero, porque, como tú bien sabes, la posición de científico nunca es estable. Hay muy pocas posiciones estables, a no ser que llegues a eso, a catedrático, a jefe de Ujú. proyecto. Normalmente los contratos, para que la gente lo sepa, ¿de cuánto tiempo estimas tú que es la media de contrato de un científico? A ver, el contrato puede ser de año en año Ujú. y O de dos en dos. de dos en dos, dependiendo de los resultados, y renovable siempre que ese proyecto tenga dinero, Ujú. o que tu jefe tenga dinero para pagarte con otro proyecto. Y los investigadores principales básicamente lo que hacen es generar propuestas nuevas con los datos que se generan para crear proyectos nuevos y que te financien para tú pagar a esos científicos que te generan más datos para generar nuevos proyectos, para generar... Y la rueda sigue, ¿no? Pero los que están contratados por ese jefe normalmente dependen de que ese jefe siga teniendo dinero. Si ese proyecto o esa persona, por lo que sea, deja de tener dinero un día y tú llevas trabajando con él 20 años, se te acabó. Bueno, te buscas otro trabajo y seguramente haya alguien que te contrate por toda tu experiencia, pero si llevas 20 años trabajando en la ciencia para un mismo grupo y no has promocionado, no has conseguido tu propio grupo de trabajo, o tú no has recibido financiación propia, es muy difícil que consigas algo nuevo. Por alguna razón, en ciencia se considera que algo te pasa, que por qué no has formado tu propio grupo, por qué no has conseguido tu propia financiación en vez de tu jefe. Pues mire, pues porque yo lo que quiero es hacer ciencia y Y a he lo mejor estado no 20 quieres años. ser jefe, claro. No quiero ser un tío que se dedica a hacer papeleos y básicamente es lo que hace un jefe de investigación. Hace papeleos, lee un montón, pone ideas juntas unas con otras, pregunta a sus científicos qué resultados tienen y pide y vende esa investigación para conseguir dinero. Ujú.
el que consigue, los investigadores famosos no están en el laboratorio recogiendo datos normalmente. Habrá algunos que sí, pero Tienen mucha parte de administración relacionada que los desvincula de lo que es el propósito de su, de su trabajo, básicamente lo que más le gusta. sí, y en algún momento se nutren de la ciencia que les proporciona sus trabajadores, ¿verdad? Hacer reuniones y, venga, ¿qué ha pasado esta semana? ¿Qué habéis observado? Y él se lo lleva a su despacho, lo procesa, lee otros papers, lo pone en relación con otras investigaciones y se le enciende la bombilla y dice, pues lo que tengo que hacer es esto. Maneja la idea. Claro, y hay gente que es muy buena en eso. Yo me considero mejor en mi trabajo de día a día de intentar hacer ciencia De estar más en práctica. el campo, en el laboratorio, en la pollata, dando Y aquí divertido. existe ese tipo de científico. En España no existe. En Europa hay algo, pero por ejemplo en Alemania, cuando yo he estado 2 años en Alemania, y por ejemplo la figura de postdoc tiene un tiempo limitado de 8 años. Si en 8 años no tienes una plaza estable de alguna manera, que puede ser porque consigas ser profesor asociado, lo que implica subir en el escalafón, no puedes continuar de esa manera. Entonces, lo que a mí me falta y lo que creo que espero en la ciencia es la profesión de científico permanente, de científico residente, como no todos los médicos son jefes de servicio, como no todos los ingenieros son jefes de su departamento, como en cualquier otra carrera profesional, hay alguien que se ensucia las manos y que hace el día a día de material de trabajo. Sí, que habría que incrementar el número de puestos en la jerarquía en aquellos puestos que son más intermedios, pero todavía que sean también más cercanos a lo que es el pico de la pirámide, para que esos puestos de esa experiencia, ese conocimiento se pueda aplicar y el sistema sea también más efectivo, ¿no? Sí, yo lo veo un poco como la carrera militar, es como, sabes que la carrera militar es la típica de jerarquía, ¿no? Ujú. Y bueno, pero en cierto momento se profesionaliza. Un soldado se puede hacer profesional y quedarse como soldado, que no quiere ser general, porque no necesitas 3 millones de generales, pues porque primero no vas a hacer nada. Pues lo mismo, no necesitas 3 millones de jefes de laboratorio y necesitas 3 millones de científicos profesionales. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y cuáles son las diferencias más grandes que ves a la hora de hacer ciencia en Estados Unidos, comparándolo con, por ejemplo, España, donde has estado, o Alemania, Europa? Que aquí te tiran el dinero a la cara. Bueno, Vale. eso no está mal, ¿no? A lo mejor no es así, pero si tú Pone los vienes con una... carrillos. Ujú. Exacto, dame más, dame más. Si tú tienes una idea y consigues convencer a un pequeño grupo de personas o lo vendes con la suficiente formalidad, es muy posible que consigas financiación a riesgo de que la pierdas, de que ese dinero se pierda, es a fondo perdido. Pero de esa manera se financian tantísimos proyectos que al final unos cuantos funcionan y generan mucho beneficio. Entonces, es una inversión a muy largo plazo, con mucho riesgo, pero con mucho beneficio y que impacta directamente en el desarrollo económico del país. Genera Ujú. nueva tecnología que vendes a otros países, nuevo conocimiento que exportas a otros países y que genera dinero no el año que viene, no para tu candidatura política ni Ujú. para las próximas elecciones, sino para tus hijos, seguramente. Bueno, pues sí, es una Y ese es forma bastante el principal. interesante de manejar el sistema científico. Bueno, y ¿qué no, Que qué te... Dime, dime. que no es fácil, requiere mucha inversión previa, mucha educación de la población y muchas otras cosas. No es una cosa sencilla que se pueda aplicar de un día para otro. Y no digo que sea sencillo, digo que me parece la mayor diferencia del sistema. Ya. Ujú. Tiene sentido. Bueno, habrá que también, imagino que después de la pandemia hemos visto lo importante que es hacer ciencia, ¿no? Y lo necesitada que es en según qué momento. A lo mejor no nos acordamos de ella hasta que algo así grande pasa.
Y bueno, y ver que también está bien ver los países en los cuales la investigación está funcionando de manera más efectiva, pues ver qué es lo que están haciendo de forma diferente, ¿no? Para ver qué medidas se pueden aplicar para mejorar. Sí. Bueno, y la última pregunta para terminar, ¿hay algo que te gustaría decir al mundo? Si tuviera un altavoz y pudieras decir algo a la gente, ¿qué te gustaría decir? Confiar en la educación como inversión de futuro. No creáis que la educación es algo que se da por hecho. No deis por hecho que la educación está ahí y que es algo que no vais a necesitar en el futuro, sino que os intereséis por cosas, que leáis, que os intereséis, que tengáis curiosidad por descubrir nuevas ideas, nuevos puntos de vista y nuevos detalles sobre cualquier tontuna que te encuentres por el camino, que hoy en día escuchas la palabra fotónica en la radio y digas, tiene la posibilidad de ir a Google, escribir literalmente fotónica, aunque no tenga ni idea de lo que es, y literalmente leer un párrafo de la Wikipedia que te explica lo que es. Que puede ser, que es solo la puerta de entrada, que no tiene por qué ser totalmente verdad ni totalmente cierto, pero te puede llevar a descubrir qué es la fotónica o qué es la genética. Y tenemos esa posibilidad hoy en día, algo que no tenían nuestros padres y que creo que tenemos que aprovecharlo para bien. Pues sí, muchísimas gracias, doctor Jesús Ballesteros, por la entrevista en Bailando con Ideas. Muchísimas gracias Muchas y ha gracias a ti, sido Carmen, por invitarme. un placer. Bueno, muchas gracias. Nos vemos pronto.